Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo profético la verdad de Dios para nuestra vida, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense en la potencialidad que tiene la verdad de Dios, la palabra de Dios, para penetrar, para operar en lo más íntimo de nuestro ser, para revelar nuestra verdadera condición delante de Dios, para que nos volvamos a Dios más en este tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso todo cristiano necesita acercarse a la palabra de Dios, a la palabra profética, porque es la que estamos viviendo en este tiempo profético. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 37, dice la palabra de Dios, porque aquí un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Fíjense que dice la palabra de Dios, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el justo por la fe vivirá. Pero nosotros nos dice, más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. En este tiempo no es tiempo para volver atrás. Este es tiempo para perseverar, este es tiempo para conquistar, este es el tiempo para avanzar, este es el tiempo para estar en buena relación con Dios, este es el tiempo de estar velando más que nunca, acercándonos a nuestro Dios, porque el tiempo se acaba. Las puertas se van a cerrar en cualquier momento y se terminará toda oportunidad que la humanidad está desaprovechando este tiempo. Por eso queremos que en este tiempo todos puedan venir al conocimiento de la verdad y sean salvos. Por eso qué importante la iglesia de Cristo. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es la que la fundó, el origen de la iglesia está en Él, porque Él mismo es su Salvador y Él mismo se entregó por la iglesia, por cada uno de los amados del Señor. Por eso quienes forman parte también de la iglesia de Cristo, forman parte de aquellos que declaran que Cristo es el Señor, que creen que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos y confiesan que Jesucristo es su Señor, que testifican, que invocan a Cristo, que se acercan al Padre en el nombre de Jesús. Porque hay un solo camino al Padre, que es Jesucristo. Como hemos compartido en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 6. Un solo camino al Padre, un solo mediador, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra alternativa para que el hombre pueda ser salvo y sea parte de la iglesia de Jesucristo. Así que si tú tienes a Cristo, si has recibido a Cristo en tu vida, eres un hijo de Dios y pertenece a la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que estamos compartiendo en este tiempo, porque es importante que tengamos certeza, convicción. Y esto es un diagnóstico también para nuestra vida, para saber si somos verdaderamente cristianos, si somos verdaderamente hijos de Dios, si seguimos a Dios de verdad, según las Escrituras, si creemos como dice la Escritura, en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
porque es el fundamento de la fe cristiana, la verdad de Dios, su palabra. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otro mediador, solo es Jesucristo. Por eso el Señor Jesús mandó a sus discípulos la orden para que todo el mundo, fíjense qué maravilla el Señor Jesús, la palabra de Dios. En Mateo capítulo 28, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Al final dice el Señor Jesús. Jesús dijo del verso 18 al 20. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión que tenemos nosotros como los apóstoles es anunciar a Jesucristo para que las personas se acerquen a Jesús. Por eso dice la orden: toda potestad me es dada. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y da esta orden a los discípulos, da la orden a todo cristiano de compartir la buena nueva, el evangelio de salvación. Dice: id a todo el mundo. O sea, que mientras vivimos, mientras estamos en este mundo, en nuestros trabajos, en el hogar, en el colegio, en donde esté, mientras estemos en el lugar que estemos llevando el testimonio de Jesucristo, anunciando, estamos yendo y dando testimonio de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Por eso que el cristiano tiene que declarar que Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso lo que creemos en nuestro corazón lo declaramos con nuestra boca, como evidencia de que somos salvos, y testificamos. Y también la gente va a notar la diferencia en nuestra vida, no solamente por lo que decimos, sino por la transformación que Dios obra en nuestra vida. Dios cambió totalmente mi vida cuando acepté a Cristo. Me liberó totalmente. He nacido de nuevo por el poder de Dios. Por eso, ¿quiénes pueden ir? Los discípulos, los que conocen a Cristo, los que han nacido de nuevo, pueden anunciar, pueden testificar con su palabra y con sus hechos, por supuesto, hablando de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, fíjense en la orden, ir a ser discípulos. Qué importante es hacer discípulos, que hay una carencia de conocimiento de las Escrituras en este tiempo. Hacer discípulos son, por supuesto, que cuando vamos y anunciamos y las personas aceptan a Cristo, tienen que ser discipulados, tienen que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y una de las evidencias también es que esas personas tienen hambre y sed de Dios. Quieren conocer más de Dios. Tienen hambre por conocer la palabra de Dios. La misma Biblia dice, en 1 Pedro capítulo 2, verso 2, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. O sea que uno va a ser discípulo en aquellos que desean conocer de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Dice la leche no adulterada. Lamentablemente en este tiempo la palabra se ha adulterado, que se habla más de las personas, que se enfatiza más otra cosa, emociones, y no se enfatiza
el verdadero contenido de las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso necesitamos volver a la fuente, a la palabra de Dios. El que nació de nuevo desea y quiere conocer. Y estos son los aprendices, estos son los alumnos, estos son los que van a aprender y van a crecer. Y son los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Los que siguen a Cristo, los que quieren conocer a Cristo. Yo quiero más y más del Señor. ¿Está conforme como estás? ¿Estás satisfecho como estás? El cristiano siempre necesita, es un necesitado, porque quiere conocer más a Jesús. Necesita saber. El Salmo 42, verso 1 dice, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, el hambre, la sed de conocer, de querer saber más de Dios. Es natural en la vida espiritual de una persona que recibió a Cristo como su Señor y Salvador y que está aprendiendo, que quiere aprender más del Señor, que es un discípulo de Cristo. Y esto es lo que el Señor Jesús mandó, que hagan discípulos. Es vital esto, porque si no se lleva a cabo, no hay un conocimiento de la doctrina, de la palabra de Dios, de la certeza, la doctrina de Dios de la seguridad de salvación, el bautismo, la cena, la escatología, las profecías, la iglesia, los dones del Espíritu. Hay una carencia de todas las enseñanzas que hay para que el cristiano pueda saber y no ser arrastrado, ni ser confundido, ni ser engañado, como en este tiempo está pasando, que muchos son arrastrados por falta de conocimiento, falta de discernimiento espiritual, porque falta conocimiento de la palabra de Dios. Al ser discípulo, por supuesto, el cristiano que está creciendo desea saber, pero no solamente desea saber, sino obedecer. Y el bautismo, por eso que estoy bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una ordenanza. Por eso todo cristiano que siga a Jesús se tiene que bautizar. Eso es como evidencia de que sí ha nacido de nuevo, de que sí forma parte de la iglesia de Cristo. Cuando te bautizan, forma parte de la iglesia local. Yo cuando acepté a Jesús, para que sepa, me bautizó mi madre cuando era pequeño, bebé. Y luego me bautizó mi abuela, no sé por qué. Pero todo por aspersión, eso no tiene valor, no tiene ni... fíjense lo que dice la palabra de hacer discípulos, bautizándolo. Usted no puede hacer un discípulo de un bebé. No puede hacer un discípulo de un bebé, una persona que está incapacitado de razonar, de tomar decisión, de ejercer fe. Por eso hacer discípulos son personas maduras, personas que tienen conocimiento, que pueden tener fe y que pueden obedecer. Esto forma parte de la iglesia de Jesucristo. El bautismo, por supuesto, es por inmersión. Sería mucho para hablar acerca del bautismo, ya hemos compartido por aquí lo que es el bautismo, el significado, el simbolismo del bautismo. ¿Por qué es por inmersión? Porque está anunciando que hemos muerto a la vieja vida, hemos sido sepultados y hemos resucitado a una nueva vida. Y si esto no es por este bautismo por inmersión, no puede expresar el simbolismo que debe ser. En cuarto lugar, podemos ver que no solamente nosotros debemos enseñándoles que guarden. Fíjense que la palabra dice
que guarden todas las cosas que os he mandado aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden. El alumno, no solamente uno debe enseñarle acerca de la palabra de Dios, sino enseñarle a obedecer la palabra de Dios. Enseñarle a poner en práctica de qué manera obedecer. Porque si no hay obediencia, no tiene valor. Y lamentablemente yo conozco muchas personas que saben de la Biblia, saben un montón de la Biblia, pero no lo ponen en práctica, ni siquiera conocen a Cristo, saben la palabra. Fíjense qué increíble. Pero el hecho de saber solamente no te hace salvo, ni te hace discípulo, ni hace que sea parte de la iglesia de Cristo. Tienes que obedecer a Cristo. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Esto es fundamental. Voy enseñándole que guarden todas las cosas que he mandado. Fíjense todas las cosas que el Señor nos mandó. Bueno, sería extenso poder hablar todo lo que el Señor nos mandó. Nos mandó que nos amemos unos a otros. Por ejemplo, alguna cosa para que vean que nos amemos unos a otros. Que hablemos, que testifiquemos acerca de Jesucristo. Que nos congreguemos. Que adoremos al Señor. Que perdonemos. Que estemos en comunión los unos con los otros. Y hay mucho para hablar acerca de las cosas que una persona debe conocer acerca de Jesucristo. Tenemos que enseñar a que guarden la palabra de Dios. Porque ahí está la bendición de Dios. Amén. En la obediencia. Si uno ve las Escrituras, Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, uno debe meditar, debe reflexionar para entender y para obedecer, para vivir conforme a la palabra de Dios. Esto es importante y esto es lo que debemos enseñar. Y los verdaderos discípulos son los que tienen a Cristo, que desean conocer más de Cristo, que desean, que realmente obedecen a Cristo, que se bautizaron realmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia son los que guardan todas las cosas, toda la palabra de Jesús, toda la que está en las Escrituras. La promesa de Dios dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo, Él prometió que va a estar siempre con cada uno de sus hijos. Él va a estar hasta el fin del mundo. Y Él va a estar y va a venir a rescatar y a levantar a su amada, a su iglesia. Entonces forman parte de la iglesia de Cristo también los que nacieron de nuevo, los que recibieron a Cristo, los que quieren conocer más de Cristo, de la palabra de Dios, y que obedecen a Cristo y que guardan las palabras de Dios y tienen la seguridad de salvación y tienen la seguridad de que Cristo está en nosotros y con nosotros para siempre, y que Cristo va a venir a levantar a su iglesia en cualquier momento. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Dice, porque aquí un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Por lo tanto, si no tienes a Cristo, qué bueno que hoy puedas aceptar a Jesús en tu corazón y que puedas ser parte de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Cristo es la que Él va a venir a buscar, la que se va en cualquier momento. Oramos. Si no tienes a Cristo, ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu palabra de verdad. Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Señor, quiero seguir tu palabra, quiero conocerte más y más. Señor, quiero obedecer tu palabra. Señor, quiero agradarte cada día más, obedecer todas tus enseñanzas y
darte la gloria porque siempre estarás conmigo, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.